Buen día a todos. Como siempre, agradeciendo su grata participación en nuestras cápsulas de derecho orientadas en el área penal. El día de hoy estaremos concluyendo el estudio, analizando el tema relacionado a la responsabilidad penal por actuaciones en nombre de otro, donde revisaremos el concepto general e implicaciones según la doctrina legal en América Latina y un ejemplo de aplicación para una mejor comprensión. Bien, para dar inicio al desarrollo de la temática es importante tener presente un principio general aceptado por la legislación, la jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina latinoamericana, que consiste en que las personas jurídicas no pueden delinquir. En torno a ese principio nace la responsabilidad penal que conlleva el actuar en lugar de otro, dando respuesta ante múltiples vacíos de punibilidad que se presentaban por la irresponsabilidad de la persona jurídica, ya que los administradores de la misma, al realizar una conducta prohibida, no eran alcanzados por el tipo penal correspondiente, dándose una situación de impunidad. Ante tal impunidad se creó la figura del actuar en lugar de otro, el cual sirve como una cláusula de extensión de los elementos objetivos del tipo penal hacia el representante legal, es decir, quien actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica. De modo que si la persona jurídica realiza algún tipo legal de delito, o sea, que cometa una acción que lesione el bien jurídico protegido por la ley, será responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada. El artículo 27 del Código Penal vigente en Honduras indica que quien actúa en representación legal o voluntaria de una persona natural o jurídica responde personalmente de la conducta realizada, aunque no concurran en él, pero sí en la persona representada, que es lo que les comentaba previamente. Las condiciones correspondientes al delito para ser sujeto activo del mismo. Respecto a este punto, la doctrina latinoamericana es unánime. Por ejemplo, la legislación penal de Paraguay lo regula en su artículo 16 del Código Penal. Así también Costa Rica en su artículo 106 y Panamá en el artículo 423 del Código Penal, por mencionar algunos casos. Ahora, según el artículo 102 del Código Penal vigente acá en Honduras, las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos dolosos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas en su beneficio. ¿Por quiénes? Por sus representantes legales. Recordando lo que hemos visto en cápsulas anteriores, en la que nos referimos a que la responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley por un sujeto imputable, y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, o sea que sea antijurídico, además de ser punible. Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas, entendidas como voluntarias, que lesionen o que generen un riesgo de lesión, como lo comentábamos previamente. Y pues la comisión de un delito va a generar una responsabilidad penal. También es importante traer a memoria que la responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, que bien puede ser privativa de libertad o privativa de otros derechos. Privativa de libertad, por ejemplo, las penas de prisión, y privativas de otros derechos, como por ejemplo el derecho a portar armas, el derecho a conducir vehículos, el derecho a residir en algún lugar determinado, y pudiendo también consistir dichas penas en una multa pecuniaria. Y bueno, para dar un ejemplo que permita comprender mejor el tema y así finalizarlo, pues imaginemos la figura del representante legal de una empresa que pues firma en nombre de y adquiere por ende las responsabilidades legales, tal como lo dice la figura de su nombre, de dicha empresa. Entonces esta persona se vuelve responsable de todas las acciones que realicen o ejecuten, de manera que si esta persona de manera dolosa se dedica a realizar X actividad que sea de carácter ilegal, incurre en responsabilidad penal por sí misma, porque la responsabilidad penal sería de carácter personal. Ahora bien, si la empresa le asigna actividades a esta persona que funge como un representante legal y esta persona desconoce
el tipo de acciones ilegales o fraudulentas, por dar el caso de la empresa, entonces también la responsabilidad legal y penal recae en la persona que representa dicha empresa. Pero ahora tendríamos que ver la forma de juzgar desde un criterio de qué tipo de conducta tenía la persona, si era una conducta dolosa o si era algo de lo que la persona desconocía, se aprovechaban de su nombre, de su firma. Bueno, dependiendo del tipo de conducta que tuviera el imputado, se va a realizar un análisis del caso en el que se va a determinar si realmente esta persona tuvo o no la intención de cometer el acto ilícito. Ahora, siempre que quede claro que la persona penalmente responsable va a ser el representante legal, pero si éste desconociera las causas del delito, él perfectamente puede apelar porque tiene el derecho de defensa.